nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Puede sentarse, los hermanos. Durante una época de un par de años me dediqué a buscar, a entender y a buscar los contextos de los salmos. Y ayer, luego de que veía la esperanza que se observaba en la cara, preocupación también, pero esperanza que se observaba en la cara de aquellos que junto a la estación de tren de Atocha estaban recogiendo, allí en Madrid, recogiendo las cosas para llevar a Ucrania, teniendo en cuenta que en la mente de muchos de nosotros está ese sentimiento de miedo, de qué va a pasar, nos alcanzará la guerra, entendiendo que usted abre el internet ahora y lo que va a ver es cosas de la guerra. Es más, hemos predicado de la profecía de la guerra la semana pasada, que todos lo recordarán. Y hablando con mi esposo, porque venía yo en el tren muy cargado, podríamos decir, pero por un lado, tratando de ver qué era lo que Dios había puesto en mi corazón para predicar. Una conversación con mi esposo me terminó de dar el sentido, porque este salmo lo se había estudiado en una oportunidad. Este salmo que está aquí, el Salmo 46, tiene algunas cosas muy interesantes. Si ustedes ven en sus Biblias, no sé, pero en la mía está dividido en 3 o 4 partes. La primera parte, desde el 46 hasta el versículo 3, después desde el 1 hasta el 3, después desde el 4 hasta el 7, después desde el 8 hasta el 11. Pero al final de cada una de esas partes hay una palabra muy interesante. Se llama Selah. ¿La leen allí? ¿En su Biblia está? Sí. ¿Qué es Selah? ¿Qué significa Selah? ¿Por qué este salmo se escribe? Bueno, este salmo lo escriben los hijos de Coré. Vamos a ver por qué se escribe y qué significa Selah. Mire, Selah significa pensar y meditar pausadamente en lo que en ese momento se acaba de decir. Por ejemplo, si yo leo las primeras 3 estrofas y estuviéramos en aquellas fechas en las cuales estos salmos se leían o se cantaban, tendríamos que hacer una pausa, como habíamos hecho algunas veces, que hacemos una pausa y nos ponemos a orar en nuestras actividades para meditar en lo que hay allí. Observemos los 3 primeros versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Allí había que hacer una pausa en el cántico y empezar a evaluar esta situación. Si usted ve el versículo 2, está hablando de un hecho catastrófico. Un hecho terriblemente catastrófico. Ahora, ¿quién escribió este salmo? ¿Y por qué había que meditar
con mucha calma y muy pausadamente en las tres partes de este salmo. Este salmo lo escribieron los hijos de Coré. Y lo escriben en un momento que es similar a las noticias que estamos viendo ahora. Les voy a explicar quién eran los hijos de Coré. Los hijos de Coré había cuatro grandes divisiones en las tribus de Leví. En la tribu de Leví había cuatro grandes divisiones y una división se encargaba de guardar las puertas del templo. Otro grupo de ellos se encargaba de lo que era el mantenimiento del templo. Otro grupo se encargaba y se rotaba con el tercero y cuarto grupo en los sacrificios. Esas eran las cuatro grandes divisiones que había en la tribu de Leví. ¿Saben lo que era la tribu de Leví? Los sacerdotes. Si usted conoce a alguien de apellido Cohen, los Cohen, si alguno lo ha escuchado, o los Ramírez, ¿hay alguna persona aquí de apellido Ramírez? Los Ramírez, se entiende que los Ramírez de España originales, vienen probablemente de una línea que se puede ir hasta estos sacerdotes. Eran levitas, eran sacerdotes, eran gente que habían sido llamados a servir a Dios. Pero extrañamente este salmo se escribe más o menos en el año 800, 900 antes de Cristo. Vamos a ver el contexto y por qué es tan importante que entendamos qué había en ese momento y lo que tiene que estar en nuestra mente en estos momentos de dificultad. Porque hay que hacer pausas y evaluar las promesas del Señor. Vayan conmigo, mis hermanos, si les parece bien, vayan conmigo al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Habían dos tipos fundamentales entonces de levitas o de leví o de sacerdotes, vamos a llamarlo levitas mejor. Los que hacían funciones y los que adoraban en el templo. Habían unos que cuidaban las puertas, otros que hacían todas las funciones internas y había otros que estaban dedicados al sacrificio y a la ofrenda. Y este salmo lo escribe un grupo de personas que no habían sido llamadas en cuanto a su función sacerdotal para adorar a Dios. Y esto es lo asombroso de este salmo, que usted lo ha traído hoy. ¿Alguien le dijo a usted que lo leyera? El Espíritu Santo. Le he dicho que lo leyera, porque cuando usted lo leyó, yo inmediatamente volteé mi mirada hacia mi esposa para pensar si era que ella había dicho que leyera este salmo, porque este es el salmo que hoy vamos a analizar. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Dice así: pasadas estas cosas, versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es Engadí. Engadí es un lugar en Israel donde después se esconde el rey David, o donde se escondió una época del rey David. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mire, las noticias que hemos visto últimamente se parecen a esta. Una guerra de asedio. Y esto era lo que estaba pasando aquí. Pero los hijos de Israel, los judíos, estaban siendo, si usted observa el capítulo 20, versículo 1, estaban siendo atenazados por dos pueblos. El pueblo de Moab y el pueblo de Amón. Estaban emparentados con los judíos. Así como usted ve que los rusos y los ucranianos están emparentados, ¿no? Saben que la historia dice que probablemente la nación rusa haya nacido de la región de Kiev, que
sean los verdaderos rusos. Bueno, estaban emparentados. Los amonitas y los moabitas estaban emparentados, pero estaban emparentados antes de la promesa que Dios había dado a Abraham. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 19. Alguien lea 37 y 38. Vamos a ver el contexto de este salmo y por qué es tan relevante este salmo para nosotros. ¿Quién lee Génesis 19, 37 y 38? Y alguien busca, por favor, Deuteronomio 23. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estos estaban fuera de las promesas. Ellos eran un pueblo que no había disfrutado de todas esas cosas que estaban disfrutando los judíos, de la ley y de las promesas de Dios. Y era un pueblo que había sido enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de tal manera que fueron cortados del servicio al templo. Deuteronomio 23, 3 y 6. ¿Quién lo tiene? Y alguien busca Isaías 25, 10, por favor. Deuteronomio 23, 3 y 6. Y alguien busca, por favor, Isaías 25, 10. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Eran enemigos. Aunque sabemos que Ruth la Moabita entra luego en el linaje de Jesucristo, porque la promesa que Dios había hecho tenía que alcanzar a todas las naciones, y la Moabita dijo: yo iré a donde el que sea tu Dios será mi Dios. Y abandonó todo lo que era aquello del Moabita. O sea que en aquel momento, de todas maneras, aparte de Ruth, que entró en el linaje, porque saben que estaba en el linaje del Señor Jesucristo, el pueblo de los moabitas y los amonitas eran un pueblo enemigo de Dios. Isaías 25, 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. ¿Lo puedo repetir? Isaías 25, 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Es decir, había enemistad. Así que no era algo fuera de lo normal que fueran estas guerras y este reino de Moab y de Amovitas que venían de diferentes lugares en contra del pueblo de Dios. Y en medio de esta situación, Josafat, el rey que estaba allí, volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, Josafat, que ve que hay un gran ejército que le está rodeando, que ve que viene una gran multitud, como dice el versículo 2, hace algo que llama la atención y que ya nos va llevando a entender por qué se escribe este salmo. Este salmo se escribe en este momento. Se escribe a partir de esta historia que estamos relatando aquí, en el cual el pueblo de Dios es asediado por sus enemigos, en el cual el pueblo de Dios va a ser destruido porque, pensaban ellos, porque la multitud que iba contra el pueblo de Dios era tan grande que solamente les quedaba una salida. Han vuelto al segundo libro de Crónicas. Bien, capítulo 20. Vamos a ver el versículo 5. Miren lo que hace este rey, el rey Josafat. Se pone en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y observen lo que dice. Hemos leído: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Lo hemos leído, ¿no? Sigan conmigo. Versículo 6. Jehová Dios de nuestros padres
¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Le está recordando a Dios. Le está diciendo a Dios que él, Josafat, y todo el pueblo sabe de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un principio, un atributo de Dios que tenemos que tener nosotros absolutamente claros y definidos a la hora de vivir nuestra vida cristiana. La soberanía de Dios significa que no hay nada que sorprenda a Dios. La soberanía de Dios significa que no hay nada que le coja de sorpresa, que Él se levante por la mañana y diga, ay, no me había enterado de esto. Nada de lo que acontece, nada de lo que ha acontecido, nada de lo que está pasando en este momento y nada de lo que va a suceder en el futuro escapa de la soberanía, del juicio, de la comprensión, del entendimiento, de la voluntad de Dios. O Él permite que las cosas acontezcan, o Él ordena que las cosas acontezcan, inclusive lo bueno y lo malo. Inclusive lo bueno y lo malo. Aquella frase de Job, recibiremos de Jehová solamente lo bueno y no lo malo. Nos dice que en el libro más antiguo ya estaba claramente definido que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Josafat, en medio de aquella gran congregación, lo primero que hace es que va directamente a Dios y deja patente. Y a Dios le gusta también que nosotros hagamos eso. Patente que Él es el que manda. Que Él es el que está en el cielo ordenando todos los tiempos y todas las cosas. ¿Cómo empieza aquella famosa oración del Señor Jesús que dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, eres el que manda, eres el Padre? Pues aquí lo que está haciendo Josafat es exactamente igual. Jehová, Dios de nuestros padres. Lo voy a poner en lenguaje ahora. Tú eres el Dios que en los cielos tienes dominio sobre todas las cosas de la tierra. En tu mano está todo el poder y toda la fuerza. Nada puede resistirte. Es decir, está reconociendo que cualquier cosa que vaya a acontecer y que ha acontecido está bajo la soberanía de Dios. Pero hay algo adicional. Está recordándole también a Dios, en el versículo 7, todas las maravillas que Dios ha hecho y todas las promesas cumplidas que Dios ha hecho en la vida de este pueblo que se llama Judá, que se llama Israel. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Está recordando que Dios ha cumplido sus palabras y que seguirá cumpliendo todas las cosas. Y el versículo 8 le sigue recordando, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y tú nos salvarás. Está diciéndole a Dios que todo proviene de Él, que por su fuerza nada puede ser. Igual está pasando ahora. Igual pasa en nuestras vidas. Intentamos tirar de contactos muchísimas veces para solucionar nuestros problemas. Algunas veces intentamos tirar de diplomas. Intentamos tirar los que pueden de chequera, de dinero, y se da cuenta muchísimas veces que eso no funciona. Que la única forma de que las cosas funcionen correctamente bien es cuando entendemos que la soberanía de Dios está por encima de todo, que Él es el dueño y Señor de todas las cosas, y que cuando nosotros nos humillamos y vamos a la presencia de Dios para recordarle lo que Él es, que nosotros lo sabemos, que lo reconocemos y que pedimos que todas las cosas provengan de Él, todas las soluciones como Él quiera, a la hora que quiera, entonces la manera en que enfrentamos las situaciones es diferente y los resultados van a ser diferentes. Pero estamos evaluando no solamente el contexto, sino
cómo entra ese Salmo 46 en la historia. Sigan viendo conmigo. Vamos al versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y allí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Salmo de Asaf. ¿Alguno ha escuchado hablar del Salmo de Asaf? Asaf era un salmista. Este era salmista por definición. Era cantor. Observen cómo la soberanía de Dios es tan grande, cómo Dios gestiona las cosas como Él quiere, que Asaf, que era salmista, da una profecía. Fíjate conmigo. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice. Un salmista, uno que cantaba, está profetizando: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Está profetizando de lo que va a pasar en el futuro. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Está diciéndole por dónde van a pasar. Está contándole toda. Qué cosa tan increíble. Un salmista cuya función en el templo, ¿se acuerdan que había dicho que había 4 tribus? 4 divisiones, perdón, dentro de la tribu de Leví. Pues bueno, los salmistas, los de Asaf, estaban dedicados a la adoración, pero aquí lo vemos haciendo algo totalmente diferente. A veces nos quedamos metidos en nuestro rol en las congregaciones y no dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a otro lado, a otra función, a hacer algo más importante, y seguimos lo que está, o diferente, podríamos decirlo de esta manera. Pero miren lo que pasa con esta profecía. Mañana descenderéis, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Está profetizando el que tendría que cantar. Ahora observen conmigo lo que acontece aquí, que es el origen del Salmo 46. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Este es el origen del Salmo 46. Miren, ¿saben lo que hacían los hijos de Coat? Los hijos de Coat lo que hacían era que guardaban el templo. Números 3:27. Vamos a leerlos, que tenemos unos minutos. Número 3:27. Miren lo que hacían los hijos de Coat. No eran cantantes, no eran adoradores. Números 3:27. De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Isaritas, y la familia de los Hebronitas, y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coalitas. Números 4:2 ahora. Página siguiente. Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres. Si usted sigue leyendo de ahí para adelante, esto lo que hacían era, los de Coat lo que hacían es que cuidaban el interior del templo, no eran cantantes, no eran adoradores. Pero el 4 dice: el oficio de los hijos de Coat era el tabernáculo de reunión del lugar santísimo será. Cargaban las cosas, guardaban las cosas, la empaquetaban, porque el tabernáculo se movía cuando había que moverlo, en aquella fecha que era el tabernáculo, pero cuando llega ya la construcción del templo, ellos se dedican a lo que sería la labor de mantenimiento y de cuidado de las cosas. Y en medio de la congregación, el Espíritu de Dios se está moviendo con tanto poder que empiezan a cantar. Pero los de Coré, miren lo que hacían los de Coré. Números 26:11.
eran aquellos que no habían muerto cuando había la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? ¿La han escuchado? Estos son los hijos de aquellos que no habían muerto. Y alguien busca Primera de Crónicas 9, 17 y 19. Estos eran los porteros. Los que abrían y cerraban las puertas del templo. No eran cantantes. El número. Sí, lean el número 26, 11, dicen, y no murieron los hijos de Coré. Pero si lee usted en Primera de Crónicas 9, 17 y 19, verá usted que se les había asignado una función que no era la de adorar. La función que se les había asignado era cuidar la puerta del templo. ¿Quién lo lee? El 19, ¿no? Sí. Salum, hijo de Coré, hijo de Eliasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Porque si usted va conmigo, por favor, vuelva al Salmo 46, un segundito nada más. Que en los momentos de mayor dificultad, que en los momentos en los cuales el pueblo necesita la entrega total y absoluta, rompiendo los moldes de lo que somos, aquellos que cantaban, profetizan. Aquellos que no cantaban, aquellos que lo que hacían era limpiar, los que abrían la puerta y cerraban la puerta, ahora cantan y transmiten un mensaje absolutamente nuevo y de esperanza. Vieron cosas. Porque después viene la batalla, en el capítulo, al final del capítulo 20, la batalla en la cual se cumple lo que había profetizado el que no tenía que profetizar, el que cantaba. Y se produce este salmo. Dios es nuestro amparo. Están hablando los hijos de Coré. Están hablando de lo que sus ojos vieron. Imagínense si cuando llega el momento en el cual el rey hace aquella oración y el Espíritu de Dios viene en la vida de los de Coré y de los de Coá, y ellos dicen, no, yo no voy a cantar. A mí, a cantar no me pongan. Yo soy el que abre la puerta. Déjenme abriendo la puerta nada más. Y los que están arreglando el templo dicen, no, yo tampoco. A mí no me pongan a cantar, ni a adorar, ni a alabar a Dios. Yo con mover las sillas de un lado para otro, con guardar los utensilios del templo, yo ya he cumplido mi labor. Mi hermano, mi hermana. Estos, los coatitas y los de Coré, permitieron que el Espíritu de Dios les rompiera los moldes y les rompiera los esquemas. ¿Me van siguiendo? Y producen este salmo espectacular, porque lo vieron. Porque después de que ellos cantan, si van allí de nuevo, lo pueden ver en su casa, en el segundo libro, en el capítulo 20, después de que ellos cantan, el capítulo o lo que sigue en la historia es esa victoria tan espectacular, profetizada por uno que no tenía que profetizar, anticipada en la alabanza por aquellos que no tenían que cantar, y contra todo pronóstico, la victoria fue para el pueblo de Dios. Y se produce, en la historia se produce este salmo espectacular. Ya teniendo eso en la cabeza, vamos a leer finalizando este salmo. Sabiendo que esto lo vieron ellos con sus propios ojos y lo contaron a sus hijos de sus hijos. Jehová, el que habita en los cielos, el dueño de todas las cosas, el que tiene en su mano los tiempos y las sazones.
aquel que es soberano sobre todas las cosas, es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Ha venido en nuestro auxilio cuando pensábamos que el ejército nos estaba rodeando y estábamos nosotros solos allí en el pueblo orando a Dios y atemorizados porque las bombas y la escasez y el asedio a la ciudad y el lugar santo era evidente. Eran tantos los moabitas, eran tantos los que habían allí que estaban acampando en diferentes lugares. No había manera de escapar, no había pensamiento positivo en nuestra vida. Todo era tristeza, todo era miedo, todo era temor, todo era desesperanza, todo era tristeza, todo era depresión. Todos los pensamientos nos llevaban a hundirnos. Pero como Dios está arriba en los cielos, aun cuando vengan todos esos ejércitos, pero algo peor que eso, que haya terremotos y se muevan los montes de un lado para otro, aun cuando los montes vayan directamente al mar que queda desde donde estábamos nosotros en aquel momento, 148 kilómetros al norte, aun cuando eso pase, Dios está en control. Selah. Meditemos en todo esto. ¿Me van entendiendo? ¿Qué páginas de la historia de la vida de sus hijos, de la vida suya, de la vida de esta congregación puede usted escribir si no confía en la provisión absoluta de Dios? Y con esto no estoy diciendo que no vayan a haber guerra. Hemos leído que hubo una guerra. Si usted termina de leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, verá que hubo una guerra. Pero esa guerra funcionó a favor del pueblo. Porque el rey se humilló y reconoció la soberanía de Dios. Porque se rompieron todos los esquemas que había que romperse en aquel momento. Los que cantaban dejaron que el Espíritu de Dios les llevara a profetizar. Y los que no cantaban, adoraron y alabaron a Dios. Y produjeron no solamente este Salmo 46, sino que quiero que apunte los salmos tan espectaculares que produjeron estos jóvenes. Eran jóvenes porque se retiraban a los 50 años, servían entre los 30 y los 50 años de edad. A los 50 años de edad lo mandaban a su casita. Estos jóvenes produjeron el Salmo 42. ¿Quién ha leído el Salmo 42 alguna vez? Como el siervo brama. Pero ven acá, si estos lo que hacían era cuidar la puerta y limpiar el templo. Pero este momento de crisis cambió el esquema de pensamiento de aquellos que pensaban que solamente con ir y abrir la puerta o mover las sillas tenían suficiente. Salmo 44 también. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que tú hiciste. También han escrito el Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad todos los pueblos. Un llamado a que todo el mundo escuche lo de Dios. El 84, el 85, el 87 y el 88 fueron escritos por aquellos que no tenían que escribir salmos. Fueron escritos por aquellos que en teoría solamente tenían que hacer las labores de limpieza. Mi hermano, mi hermana, estamos en principio de dolores. Si usted no se ha enterado, solo quiero que se entere ahora. Tenemos que romper esquemas. Tenemos que escribir una página nueva en esta congregación, en la vida de nuestros hijos y en todo lo que nos rodea.
Cuando llamemos a oración, esta iglesia tiene que estar orando por aquellos que están afuera, pero tienen que venir a orar a aquellos que dicen, yo no sé orar. A mí no me pongan a orar. No, yo orar no. Yo tengo suficiente con, estoy haciendo un ejemplo, con abrir y cerrar la puerta, con mover la silla. No, hay que romper esquemas. Oiga, necesitamos gente que se ponga aquí atrás a enseñar. No. A mí no. Que yo, mire, que yo con hacer esto tengo suficiente. Yo ya he dado mucho haciendo esto. A partir de ese momento la tribu de Coré se restituyó completamente. Y la de Coat también. Yo les animo, mis hermanos, que lean estos salmos a partir del 46. Los salmos no están ordenados cronológicamente, tengo que decirles esto. A partir del 46, como el salmo que abre la puerta para una etapa nueva en la adoración. Y que esta congregación y cada uno de ustedes en particular se deje llevar por el Espíritu de Dios para asumir nuevas funciones. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie.